Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido del canal. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en ReverQuest VR? ¿Qué vamos a tratar? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a ver o vamos a analizar juntos de forma breve, divertida y a la vez seria las luces y las sombras de MetaQuest 3 y de Meta en concreto. Porque, bueno, pues a pesar de que es un momento de ilusión para los que amamos la VR por la salida de las MetaQuest 3, hay ciertos aspectos, y sobre todo uno en concreto que vamos a tratar hoy, que pues crea bastante, al menos en mí, bastante desilusión y bastante negatividad hacia la compañía a la que nos estamos refiriendo. ¿Tienes interés en ello? ¿Quieres saber lo que es? ¿Quieres disfrutar del contenido de hoy? Pues vamos a ello. Bien, ReverQuest maníacos, pues como os decía al principio del vídeo, bueno, pues vamos hoy a analizar cuando quedan escasamente 3 días para la llegada de MetaQuest 3, el día 10 de octubre, como os recuerdo, sería el lanzamiento oficial. En teoría a mí mi unidad me debería llegar ese mismo día 10, pero bueno, esto va a depender también de Amazon, que últimamente, bueno, pues cuando distribuye visores, pues hace las cosas regular. Pero yo tengo la esperanza de que todo salga bien y que yo el mismo día 10 al menos, y muchos de vosotros, también así lo espero, tengáis vuestros visores y empecéis a disfrutarlos. A partir de ahí, pues como es lógico, yo haré un pequeño testeo con distintas cuestiones y os presentaré a la comunidad mis conclusiones, mis impresiones del visor ya in situ con la experiencia de haberlo utilizado. Bien, bueno, el vídeo de hoy lo he querido llamar un poco a modo de resumen de todo lo que hemos ido viendo en todos estos días, luces y sombras de las MetaQuest 3, de la salida de las MetaQuest 3 y demás. Y en ello pues vamos a tratar tanto cuestiones positivas que nos está proporcionando el lanzamiento de las MetaQuest 3 como algunas cuestiones negativas por informaciones que me han llegado o por cuestiones que estoy viviendo yo en piel propia. Bien, vamos a empezar con las luces, las cosas positivas que nos trae el lanzamiento de MetaQuest 3. Lo primero que para mí trae las MetaQuest 3 son nuevas ilusiones sobre ese avance, digamos así, del mundo de la VR en general, gracias a este nuevo visor mucho más avanzado en todos los aspectos, y que además precisamente por lo que también se está comentando por parte de muchos usuarios, vídeos que os he ido presentando y demás, pues parece que va a ser un producto que va a marcar, pues va a dar, como yo suelo decir a veces, un puñetazo en la mesa y va a marcar diferencia con el resto de competidores y el resto de visores al mismo rango de precio aproximado que tienen estas MetaQuest 3. Bien, en este sentido, además también a mí personalmente quiero transmitiros que la ilusión y la pasión, el hipe, el tren del hipe de ReverQuest VR, como yo lo he llamado, que estamos viviendo todos en comunidad juntos, para mí es muy gratificante. Es muy gratificante porque a la vez que siento mi propia ilusión, me gusta y me ayuda a compartirla con vosotros, y que vosotros también a la vez sintáis la confianza suficiente en mí en este caso y en el resto de la comunidad para compartir vuestras inquietudes, vuestras ilusiones con el resto de la comunidad, y eso es muy importante para mí en ReverQuest VR, y esto sin duda alguna lo ha traído también MetaQuest 3. Bueno, en cuanto siguiendo con las luces de las MetaQuest 3, en cuanto a el aspecto tecnológico que nos va a proporcionar estas MetaQuest 3 que no tuviéramos ya antes, pues tenemos varios aspectos que podemos destacar. Por un lado, ya sabemos que vamos a tener una realidad extendida o una realidad mixta de alto nivel. No va a ser en todo caso una realidad mixta perfecta, porque al final lo sabemos los que usamos asiduamente este tipo de visores y demás, que el visor perfecto es difícil conseguirlo, pero sí es verdad que vamos a dar un paso de gigante en este aspecto con las MetaQuest 3, gracias, ya sabéis, a esas dos cámaras de 4 megapíxeles y también
a ese sensor de profundidad que nos va a permitir tener 3 capas de escaneo o 3 capas a la hora de realizar esa realidad mixta. Ya sabéis, la de escena para las paredes, techos, etcétera, la de malla para el tema de localizar objetos, detalles, etcétera, dentro del entorno, y el tema de la capacidad estereoscópica para que todo lo veamos con volumen, como si estuviera en 3D, como si fuera, valga la redundancia, la propia realidad. Y la última, la de profundidad para distancia entre objetos y algunas cuestiones más. Por tanto, todo esto nos va a llevar a una realidad extendida, una realidad mixta, pues como digo, de alto nivel, que no hemos visto hasta el momento, y que va a dar un gran paso hacia adelante en este sentido. Y eso lo hemos estado viendo en pasados días con vídeos que os he ido compartiendo, donde hemos hecho comparativas, donde hemos visto distintos aspectos que lógicamente ahora, cuando tengamos el visor, podremos probar en carne nuestra, en nuestras propias carnes, valga la redundancia, y poder sacar unas conclusiones ya en experiencia propia. Por otro lado, lo que se refiere al formato standalone, va a proporcionar lógicamente juegos mucho más potentes. A nivel de en qué sentido van a mejorar los juegos, pues aparte de que no tengan ese aspecto en general tan cartoon, por decirlo de alguna forma, como pues pasaba con las MetaQuest 2, se le calificaba así, como que eran unos gráficos cartoon. Pues aparte de esto, sobre todo las grandes mejoras, son mejores iluminaciones, capacidad de sombras dinámicas, por otro lado mejores texturas, llegando incluso a texturas en 4K y que se puedan administrar de forma con suavidad y demás por parte del propio visor, etcétera, etcétera. Muchas mejoras que, bajo mi punto de vista, todavía hay que vivirlo en carne propia, como he dicho con lo de la realidad mixta, pero parece que nos va a acercar muchísimo a la experiencia PSVR, lo cual no es moco de pavo, y hay que considerarlo como un paso muy importante dentro del formato standalone, que es acercarse a una calidad PSVR, cosa que ningún dispositivo standalone ha conseguido hasta el momento. Por tanto, a expensas de probarlo en nuestros propios visores y demás, esto es lo que promete el standalone. Y además, no solo eso, sino la capacidad del propio visor para transformar juegos antiguos en juegos mucho mejores a través de una mejor nitidez y demás. Pero además también los desarrolladores podrán sacar parches para sus juegos antiguos para añadir iluminación, añadirle sombras dinámicas, mejores texturas, y que todo ese catálogo que tenemos nosotros ya disponible, los que tuviéramos unas MetaQuest 2 o unas MetaQuest, hacer que sea compatible con MetaQuest 3, incluso que sean mejores que antes. Todo esto es lo que nos trae las MetaQuest 3 en el formato standalone, un formato standalone que yo creo que desde este momento, y gracias a ese Snapdragon de segunda generación, esos 120 Hz que se nos prometen, que están en las especificaciones, ese FOV de 110 grados y esos 8 GB de RAM, pues nos van a permitir obtener una experiencia en formato standalone, sin cables, sin tener que tener un ordenador, muy semejante a la que vamos a obtener en un juego nativo de PSVR. Y este es un paso que a muchos os puede pasar desapercibido o no darle la importancia que tiene, y tiene una importancia vital, porque nos guste o no, el mundo de la VR, nos guste o no, como digo, se está moviendo hacia el formato standalone. Yo lo veo lógico. Mi futuro de la VR, como siempre he comentado, es una VR sin cables, que pueda tener una calidad semejante a PSVR, que ya casi lo tenemos, y que en ese sentido llegue un momento en que no tengamos que depender de un ordenador o de una consola para poder usar VR de calidad. Con juegos me refiero de calidad y experiencias de calidad. Este es el gran objetivo, y yo creo que estas MetaQuest 3 dan un gran paso adelante en este sentido, y desde ese punto de vista tenemos que disfrutar también del formato standalone y no... yo ya lo he comentado en muchas ocasiones, yo soy usuario de PSVR, he hecho recientemente una gran inversión en un ordenador potente, pero esto no quita que yo vea con claridad cuál es el futuro de la VR, y el futuro de la VR es el standalone. No nos obcequemos en el PSVR como el futuro, porque es muy complicado que por el camino que está yendo la VR vaya a ser el futuro el tema. De hecho, hasta el visor que se supone que va a salir de Valve
va a ser formato standalone, con lo cual el formato standalone está claro. Por tanto, bueno, pues hay que apreciar también este aspecto, el formato standalone que sea de alta calidad, y esto las MetaQuest 3 nos lo van a dar. Y por último, nos van a dar también, hablando del streaming PSVR, una experiencia mejorada de streaming PSVR, sobre todo por el soporte de Wi-Fi 6E y el soporte del códec AV1, aunque tenga sus ciertas especificaciones y limitaciones. Pero estos dos formatos van a dar un empujón hacia adelante al streaming PSVR para aquellos que aun con lo que hemos hablado anteriormente sigan apostando por la PSVR, pero puedan disfrutar de esa PSVR como si tuvieran un cable conectado pero sin el cable. Por tanto, el objetivo incluso en el streaming PSVR sigue siendo mejorar la experiencia, pero en el formato Wi-Fi. El cable, lógicamente, pues está cada vez más en desuso. La mayoría de los visores, excepto visores mucho más caros, que para mí, sinceramente, yo os lo digo con toda sinceridad, ya sabéis que yo os hablo o intento hablaros siempre con sinceridad. Para mí el cable no tiene ningún futuro ya. Todos los visores van encaminados cada vez más a eliminar el DisplayPort, supongo que será por coste y porque no hay tantos usuarios realmente que lo usen. Y por tanto, aquellos visores que tienen DisplayPort realmente lo utilizan, bajo mi punto de vista, ojo, este es mi análisis y mi punto de vista, puedo estar equivocado o no, pero bajo mi punto de vista utilizan este reclamo para que esos usuarios que aún están muy aguerridos al formato del cable y al DisplayPort, pues entren por precios un poco más exagerados de los visores, que si no tuvieran este aspecto yo estoy seguro de que costarían bastante menos. Pero, lógicamente, vosotros sois la comunidad, vosotros sois los que tenéis que elegir qué formato de VR queréis consumir, pero concretamente MetaQuest 3 no va encaminado al tema del cable. Las MetaQuest 3, como ya eran las MetaQuest 2 y las MetaQuest, van encaminadas cada vez más a un formato standalone que nos dé la oportunidad de disfrutar cualquier tipo de VR que se nos presente, ya sea en el ordenador, ya sea en formato standalone, en formato nativo me quiero referir. Pero este es el objetivo. Por cierto, una cuestión que no he comentado en el segundo punto en el que comenté las mejoras en los juegos de formato nativo, es el hecho de que también muchos desarrolladores de la comunidad modder en formato nativo para los distintos visores, en este caso para los visores Quest, también van a realizar upgrades de sus propias creaciones, de sus propios VR mods, dándole también iluminación dinámica, mejores texturas y demás, con lo cual también, adicionalmente a lo que ya habíamos dicho en ese momento, vamos a obtener VR mods de mucha más calidad y mucho más semejantes a PSVR. Y ya os puedo yo comentar que hay ya bastantes proyectos que no sabemos todavía si se van a poder llevar realmente a la realidad, yo creo que sí, de VR mods muy importantes que van a recibir mejoras muy interesantes en los próximos meses. Por tanto, también muy atentos a ese aspecto de los VR mods en formato nativo, que van a adquirir mucha importancia gracias a ese XR2 de segunda generación que nos abre las puertas a un standalone de mucha más calidad. Bien, todo esto son las luces o las cosas positivas que nos va a traer MetaQuest 3 y las que nos ilusionan. Pero también hay, bueno, antes de pasar a las cuestiones negativas os voy a comentar, ahí tenéis un vídeo que ahora estáis viendo, una pequeña noticia que ha salido y que he querido intercalar aquí entre lo bueno y lo malo, que es la investigación que están realizando los chicos de Meta también a nivel de hand tracking para poder movernos en entornos de realidad virtual simplemente usando nuestras manos, sin que tuviéramos que usar el stick. Ni un mando ni nada. Por tanto, ahí vemos que con gestos nos podemos mover hacia los lados y también nos podemos mover hacia adelante y hacia detrás, en este caso usando un método de teletransporte, pero que en un futuro pues podría ser que por el gesto que lo hiciéramos más profundamente o menos profundamente pudiéramos avanzar en movimiento continuo. La cuestión es que esto pronto también llegará a nuestros visores y también será un gran avance que podamos disfrutar plenamente de una experiencia de realidad virtual con el hand tracking sin ningún tipo de problema. Bien, y dicho esto, vamos con los aspectos, digamos así, negativos o las sombras del lanzamiento de las MetaQuest 3.
¿A qué sombras me estoy refiriendo? Pues hay una concretamente que ha sido una filtración, ya os comenté en el día de ayer, bastante indignado por cierto, la filtración del filtrador Ming-Chi Kuo sobre Apple, sobre esa cancelación de las Apple Vision Pro baratas y también de esa bajada en las expectativas de ventas que tenía Apple sobre su visor. Y hoy hoy lo fue ayer concretamente, yo os lo estoy trayendo hoy, este mismo filtrador reconocido porque suele acertar en sus predicciones, pues nos ha dado un pequeño jarro de agua fría, no tan digamos así tan drástico como el que fue el de Apple, pero sí es verdad que bueno, pues hay que tener ojo con esta filtración. Parece ser que las primeras estimaciones que tenía Meta de ventas de dispositivos MetaQuest 3 era de unas 7 millones de unidades, pero parece ser que después de pues ciertos ajustes, las cuestiones de cómo está el mercado y demás, parece que sus expectativas han bajado de 3 a 3 millones y medio de visores, que son un montón de visores, ojo. Pero bueno, hay que también informar. Ya sabéis que yo en este canal informo de todo, yo no estoy a favor, entre comillas, de ninguna compañía ni en contra de ninguna, pero las noticias que van surgiendo las comento si es necesario desde el corazón, desde el amor a la VR, que es a lo que yo me debo, y a la comunidad VR que me sigue, pero nunca a favor ni en contra de ninguna compañía. Por eso, por ejemplo, ayer me indignaba tanto con el tema de Apple y hoy os informo de esto porque es la realidad, es la filtración y no tengo por qué decir, no, de Apple digo tal cosa y me enfado y de Meta no digo nada. No, no es la cuestión, y ya los que me vayáis conociendo sabéis que es así. Yo no me voy a casar nunca con nadie, yo me caso con la VR, que es lo que a mí me gusta, la XR y la R, eso es lo que a mí me gusta, lo que comparto con mi comunidad y es de lo que yo estoy enamorado y lo que yo defiendo. En ningún caso voy a defender una marca u otra y demás, aunque sí voy a dar el valor a cada una de lo que vaya siendo a lo largo del tiempo, eso está claro. Bien, pues en este sentido, pues esta es la noticia. Parece ser que las expectativas de ventas, aun siendo bastante hermosas, pues han bajado, y bueno, pues ahí os lo informo para que lo sepáis, porque es justo que lo sepáis, al menos que estéis informados, que para eso veis mis vídeos, entre otras cosas. ¿Que hay que tirarse las manos a la cabeza? No, pues que 3 millones de unidades o 3 millones y medio de unidades, la verdad que son también muchas unidades, aunque sean menos de las que se esperaban. Pero teniendo en cuenta que MetaQuest 2 ya va por más de 20 millones de unidades vendidas, teniendo en cuenta que hasta final de año, porque estos datos se refieren hasta final de 2023, hayan vendido, vamos a suponer, vamos a ser positivos, 3 millones y medio de unidades, pues a mí me parece que es un inicio de ventas de MetaQuest 3 más que loable, aunque ellos tuvieran otras expectativas mayores. Y después ya veremos en 2024 lo que ocurra. Bien. Pero la sombra que a mí más me afecta, y aquí es donde sí me enfado realmente con Meta, es el tema del tratamiento que está teniendo Meta desde hace ya mucho tiempo, pero especialmente doloroso en este día de hoy, es el tratamiento que está teniendo con los creadores de contenidos españoles y con el público español en general. ¿En qué sentido digo esto? Yo ya lo estoy denunciando en alguna ocasión por Twitter, porque yo no tengo por qué callarme, siempre con respeto y con el buen hacer que yo pretendo siempre, tengo todo el derecho a denunciarlo, porque me parece una cosa flagrante lo que está pasando y un insulto a los creadores de contenido españoles. Ya no yo, porque yo al fin y al cabo mi comunidad aún está en crecimiento, y aunque cada vez tenemos más usuarios en la comunidad y más disfrutáis de los contenidos que os ofrezco, etcétera, pero aún soy una pequeña comunidad dentro de otros divulgadores que tienen muchas más personas detrás que yo. Pero aún así, pues yo al menos sí quiero levantar la voz. Yo les recomiendo, si quieren cada uno de los creadores de contenidos que están viéndose afectados por este asunto, que hagan un vídeo, que lo denuncien, porque es la mejor forma de que Meta pues tome cartas en el asunto. Y yo por lo menos no me voy a quedar callado, con respeto voy a exponer a mi comunidad el problema,
y pues voy a denunciar este hecho que ya os digo, para mí es bastante indignante. Bueno, pues os comento muy brevemente. Yo bueno, pues hace ya meses escribí a Meta por varios medios que daban ellos como medios para contactar con ellos. A día de hoy no he recibido respuesta. La comunicación, pues como suele ser con otras compañías, era para solicitar una colaboración con ellos, para poder pues haber hecho una review previa al lanzamiento de su producto, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, al final lo que yo siempre pretendo, ayudar a la VR y ayudar en este caso al lanzamiento de este visor. Bueno, pues no he recibido ningún tipo de respuesta en ningún momento, pero la indignación máxima nos llega cuando, bueno, pues estamos viendo, si sois seguidores de Twitter, si no, pues yo os lo comento, estamos viendo cómo están recibiendo visores de Quest, bueno, usuarios divulgadores de Estados Unidos, que eso es totalmente lógico, pues la compañía Meta es estadounidense, pero la indignación más grande llega cuando vemos que muchos divulgadores, con todos mis respetos a ellos, que yo no digo que ellos no se lo merezcan, por supuesto, se lo merecen y con creces, pero esto en Europa, me estoy refiriendo en Europa, muchos divulgadores están recibiendo sus visores Quest 3 para hacer reviews previas a lo que es el lanzamiento del producto. ¿Y esto por qué nos llena de indignación? Porque parece ser que los creadores de contenido, los divulgadores de contenidos españoles, parece que no formamos parte de Europa, y en concreto España parece que somos un cero a la izquierda para Meta. Y esto es bastante indignante, bastante doloroso para un usuario, para un divulgador además que es apasionado, que le gusta tanto esta tecnología y demás, que Meta en este sentido nos dé la espalda de una forma tan evidente, porque si por ejemplo hubiera dado unidades a divulgadores estadounidenses, pues probablemente no nos estaríamos quejando. Pero si esas unidades se la dan también a personas, a divulgadores que se lo merecen, como es lógico, europeos, pues yo creo que España está en Europa y yo creo que España compra bastantes visores Meta, etcétera, etcétera, y consume productos Meta como para que hubieran tenido la deferencia, ya no incluso a mí, pero a los principales divulgadores de españoles, haberles facilitado un visor Meta, MetaQuest 3 concretamente, para que hubieran hecho sus reviews. Incluso si me lo hubieran dado a mí, pues, o me lo hubieran ofrecido, pues perfectamente la hubiera hecho sin ningún tipo de problema. Pero ya digo, es bastante doloroso ver cómo muchos usuarios anuncian en Europa, en Estados Unidos, ya tenemos el visor, ya lo vamos a hacer una review y demás, y tú te quedas con la cara de imbécil, pues diciendo, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué Meta, yo que le he escrito varias veces, con amabilidad, con no sé qué, con no sé cuánto, nos ignora totalmente? Y resulta que al resto de países de Europa, que yo no sé si consumirán más visores Meta o no, pero recuerdo que MetaQuest 2 hasta hace muy poco en Alemania no se podía comprar, y sin embargo en Alemania me consta que hay divulgadores que han recibido las MetaQuest 3, entonces no tiene mucho sentido esto que está sucediendo, no le encuentro la estrategia ni el sentido que Meta puede tener, salvo que tenga una animadversión que desconozco hacia los divulgadores españoles o hacia España en general, porque es que este tema a mí ya me duele llegando desde las MetaQuest 2, porque ya en MetaQuest 2 seguro que vosotros, los que la hayáis tenido y la estéis disfrutando, sabréis, por ejemplo, que los vídeos que podemos ver en la aplicación de vídeos de Meta normalmente no están subtitulados al castellano, están en inglés y arréglatelas como puedas. Muchos juegos hasta hace muy poco no estaban ni siquiera, excepto grandes lanzamientos, ni siquiera contemplaban el español. Es una lucha bastante intensa que estamos teniendo los desarrolladores, los desarrolladores por un lado y los divulgadores por otro, constantemente diciendo, señores desarrolladores, incluyan el español, que es uno de los idiomas más hablados del planeta. ¿Cómo puede ser que el español hasta hace muy poco no estuviera presente en todos los juegos prácticamente? Aunque sea a nivel de subtítulos, yo ya no estoy diciendo a nivel de doblaje porque eso implica una mayor capacidad monetaria y demás, pero al menos subtítulos en castellano. Por tanto, pues esta es una gran sombra para mí que me ensombrece, valga la redundancia, sin lugar a dudas, el lanzamiento de MetaQuest 3, porque me siento ninguneado,
siento que el mercado español de VR y el mercado español concretamente que consume visores Meta y aplicaciones y juegos Meta, no se nos trata adecuadamente, se nos trata como tercerones, cuarterones o no sé yo a qué nivel estamos. Y después los creadores de contenidos, que en cierta manera debemos tener un poquito más de respeto por parte de las compañías, pues resulta que Meta nos da la espalda totalmente, reparte visores a diestro y siniestro por toda Europa, reparte visores por Estados Unidos y a España nos deja con 2 palmos de narices. Así que yo, una vez que os he explicado un poco la situación, ya digo que esto es una cuestión ya no solo de mí como creador de contenido, sino de mí como consumidor de productos de Meta y de vosotros como consumidores de Meta. Por tanto, yo me gustaría que estuviéramos muy unidos en este vídeo para que intente llegar lo más lejos posible, para que la denuncia que yo estoy haciendo ahora mismo, bueno, pues de alguna manera pueda llegar a los oídos de Meta y tomen cartas en el asunto, porque esto la verdad es que es bastante indignante. Por eso os pido vuestro apoyo, vuestros me gustas más que nunca, vuestros comentarios, etcétera, para que el vídeo pegue realmente un pelotazo. Y también pido, y lo digo sin ningún tipo de interés, pido al resto de divulgadores, si así lo estiman oportuno, que hagan vídeos de denuncia de esta situación, porque es algo que si no lo denunciamos los propios divulgadores, Meta no va a tomar cartas en el asunto. Por tanto, mi grano de arena está aquí en defensa de los creadores de contenidos españoles, en defensa del público en general español que consume productos Meta y demás, y que nos merecemos por parte de la compañía otro trato diferente, un trato más igualitario con el resto de Europa y con el resto de su mercado de Estados Unidos. Porque si no, esto al final puede derivar en consecuencias no deseadas para Meta, en el sentido de que personas, viendo que no nos hacen caso, etcétera, pues elijan otro tipo de productos, que bueno, como muchos van a venir pronto, también de muy buena calidad, esperamos, y que parece ser, y lo voy a decir, Pico, por ejemplo, pues trata al público español mucho mejor. Muchos vídeos traducidos al castellano, los juegos con sus subtítulos en castellano la mayoría de las veces, otras no, pero la mayoría sí, y un trato, bueno, pues con el público español más directo, etcétera, y más sensible que el que está teniendo Meta. Por tanto, queda aquí esta gran sombra que a mí, ya digo, no me quita la ilusión por las MetaQuest 3, sigo muy ilusionado y sigo queriendo vivir todo esto con vosotros, la comunidad, intensamente, pero la verdad es que me ha entristecido bastante, me ha indignado también bastante y no he podido dejarlo pasar de lado y lo he querido compartir aquí con vosotros y pediros en cierta manera vuestra ayuda para que este vídeo llegue muy lejos y la denuncia que estamos haciendo llegue a oídos de Meta y Meta tome cartas en el asunto y no se tome estas cosas a la ligera, porque no es plato de buen gusto, pues eso, ver cómo todos disfrutan, todos los creadores de contenidos, de esa posibilidad de informar a sus comunidades de forma prioritaria y que nosotros los españoles nos quedemos sin poder hacerlo y demás, porque además tampoco, lo digo también aclarándolo por si hay alguna duda, tampoco es siempre lo he comentado, un problema monetario para mí. Afortunadamente yo ya tengo encargadas desde el primer momento mi visor MetaQuest 3 de 512, como ya sabéis. No es mi problema el tema monetario, pero sí es mi problema que se nos trate con respeto a los creadores de contenido españoles y al mercado español de la VR que consumimos, vuelvo a repetir, visores Meta, etcétera. Así que ahí queda ese pequeño borrón o gran borrón para mí dentro de lo que es el lanzamiento de MetaQuest 3, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido entretenido, que os haya parecido didáctico, que os haya parecido interesante. Como siempre intento todos los contenidos que os comparto. Y pues nada más, espero que a los que queráis le deis a me gusta al vídeo, a ver si podemos llevarlo muy alto y que nuestra voz pues se escuche bastante en la red de redes y en YouTube, y así podamos un poco hacer fuerza para que esto no vuelva a suceder. Por otro lado, dejadme los comentarios que queráis, vuestras opiniones, etcétera, etcétera, sobre todo lo que hemos comentado en el vídeo, y suscribíos al canal y marcad la campanita en todos si queréis recibir todos los contenidos que os vamos compartiendo o que os voy compartiendo en el canal.
Y sobre todo para que no os perdáis ninguno. YouTube, si marcáis la campanita en todos, os va a avisar de cada uno de los que salgan. Pues nada más, Reverquest maníacos. Quedan escasamente 3 días para que llegue MetaQuest 3. La ilusión está por todo lo alto y espero ya muy pronto pues poder recibir mi unidad y poder compartir todas mis impresiones con vosotros y con vosotras. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos. Pasad buen fin de semana. Chao, chao.